Buenas noches, es un gusto saludarlos. Soy Luciana Cumpa García Naranjo, integrante del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y en esta oportunidad tengo el agrado de darles la bienvenida a nombre del ILADIR al evento Elecciones 2021, el desafío de la política exterior, diálogo sobre la defensa nacional con el ex ministro de Defensa, general de división Roberto Quiabra. El ILADIR es un instituto de estudios, investigación, formación y difusión, especializado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales como ciencia social. Sus actividades están orientadas por un enfoque multisectorial y descentralizado de los procesos de la política exterior y la creación y ejecución del derecho internacional. Sus objetivos se encauzan a la búsqueda de una gobernanza regional y mundial sustentada en la paz, el no uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos y los valores de las sociedades democráticas, el diálogo de civilizaciones y el desarrollo sustentable. En esta noche realizaremos una nueva edición en nuestro ciclo de conversatorios titulado Elecciones 2021, el desafío de la política exterior. En esta ocasión tendremos un diálogo sobre la defensa nacional con el ex ministro de Defensa, general de división Roberto Quiabra. Roberto Quiabra, general de división, ha sido ministro de Defensa, ex comandante general del Ejército y fue jefe del Comando de Operaciones del CENEPA en 1995. Ha seguido los cursos de Estado Mayor y de Comando y Administración en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Es egresado del Centro de Altos Estudios Militares CAEM y también del curso de expertos sobre fuerzas militares y policía en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Es graduado en el programa de Alta Dirección y Gerencia de la Universidad de Piura. El general Quiabra es un experto en defensa nacional y escribe de manera regular sobre diversos aspectos de la vida política nacional y la seguridad y la defensa. Ha sido condecorado con la Medalla Académica del Ejército en los grados de Al Mérito, Distinguido y de Honor. Asimismo, ha recibido la Cruz Peruana al Mérito Militar en los grados de Comendador, Gran Oficial y Gran Cruz. También ha sido distinguido con la Medalla al Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres en los grados de Al Mérito y Distinguido, así como con la Orden Militar Francisco Bolognesi en el grado de Gran Cruz. Esta noche también nos acompañan distinguidos panelistas. Tenemos con nosotros al señor César Campos Rodríguez. Él es periodista profesional y colegiado, especializado en temas histórico-políticos, jurídicos, constitucionales, locales e internacionales. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Periodistas de Lima. Tiene más de 40 años de experiencia como director y editor en diversas publicaciones nacionales, así como en programas radiales y de televisión. Actualmente es columnista del diario Expreso y de las revistas Justo Medio y Cóctel. Igualmente, esta noche nos acompaña en calidad de panelista la señora Ariela Ruiz Caro. La señora Ruiz es economista por la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado varias publicaciones sobre economía internacional e integración. Es consultor internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL y en el CELA, Sistema Económico Latinoamericano. Ha sido funcionaria en la Comunidad Andina y asesora de la Comisión de Representantes Permanente del Mercosur. El siguiente de nuestros panelistas es el señor Javier González Olaechea Franco. El señor González Olaechea es politólogo especializado en relaciones internacionales por la Universidad Católica de Argentina. Cuenta con un posgrado en Administración de Gobierno por la ENA de Francia, excelencia, examen doctoral, excelencia, y PhD summa cum laude en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Ha sido asesor en diversos sectores del gobierno nacional, así como directivo en la FAO y la OIT. Ha participado en más de 500 conferencias
e intervenciones en foros globales, regionales y nacionales. Nuestro siguiente panelista es Óscar Vidarte Arévalo. El señor Vidarte Arévalo es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la especialidad de Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana, GIPEP, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde realizó estudios en Derecho y tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Además, cuenta con un posgrado en Seguridad Internacional por la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Aprovechamos esta ocasión para manifestarles que el portal del ILADIR, ubicado en www.iladir.org, se presentan semanalmente noticias y análisis relevantes del acontecer de la política internacional, regional y mundial. Recomendamos muy especialmente consultar el Observatorio de la Política Exterior Peruana, con información actualizada sobre la proyección externa del país. Habiendo entonces desarrollado la presentación de las personalidades que nos acompañan esta noche, daremos el pase al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien conducirá el diálogo de esta noche con el general de división Roberto Quiabra. Buenas noches. Buenas noches muy particularmente para el general de división Roberto Quiabra, quien va a dialogar con nosotros esta noche sobre la política exterior y la defensa nacional, especialmente en las perspectivas de las elecciones del próximo año. En el mundo actual, independientemente de la consolidación y expansión de los actores no estatales, una realidad vigente es que el Estado-Nación sigue siendo el actor principal de las relaciones internacionales. Después de 30 años de globalización, esta realidad no se ha disipado, sino se ha reafirmado. En los actuales momentos, en el mundo entero, después de la pandemia y durante ella, se revalora el papel de los estados en la economía y en la gobernanza global. En ese contexto, los conflictos armados convencionales y no convencionales siguen siendo una realidad de la política internacional y una hipótesis que todo Estado responsable con su población debe prever. Es la tarea específica de la defensa nacional, el tema que hoy nos convoca. En el Perú, a su juicio, general Quiabra, ¿cuál es el estado de la defensa nacional? ¿Tenemos una doctrina, una estrategia sobre defensa nacional en la que la población puede confiar? En primer lugar, Manuel, muchas gracias por invitarme a conversar contigo sobre este tema. Compartimos 2 años de gabinete donde yo creo que sí hicimos las relaciones diplomáticas militares. Saludo a todos los que están virtualmente conectados con nosotros y en particular aprovecho para saludar a todos mis camaradas de armas en el día de nuestro glorioso ejército del Perú. Yo quisiera decirte que la defensa nacional no es materia de preocupación, de análisis ni de debate político. Solo es un tema académico que se da los debates en ámbitos militares, como si no fuera una preocupación de la vida de nuestro país que debe requerir del conocimiento y la decisión de los dirigentes políticos. No tenemos un marco orientador que le dé coherencia, continuidad y permanencia a la política de defensa y su relación con el desarrollo. Hay una carencia de un pensamiento estratégico, no hay consensos básicos alrededor de puntos en común vinculados con el desarrollo y la defensa. Tenemos esa concepción política estratégica que defina sobre qué bases el Estado debe diseñar y conducir sus políticas nacionales y sus relaciones internacionales, que deben tener como objetivo el mantener un clima internacional de paz. Para eso tenemos 2 instrumentos: la diplomacia para la integración y prevención de conflictos y las Fuerzas Armadas para la disuasión y la cooperación. ¿Qué es lo que vemos en nuestro país? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores formula por su parte su política exterior
y las Fuerzas Armadas su política militar para cumplir con su misión constitucional. Pero estas políticas no se interrelacionan para constituir la política de defensa nacional, y eso creo que es algo que debe tenerse en cuenta en el gobierno que ingrese el próximo año, porque es una debilidad que tenemos como país. No sé cómo se maneja, tú sabes mejor que yo cómo se maneja en otros países, pero para la defensa externa de nuestro país tienen que trabajar en forma interrelacionada los dos instrumentos, la diplomacia y las Fuerzas Armadas. Evidentemente, la defensa nacional compete esencialmente a la Cancillería y al Ministerio de Defensa, y la elaboración y la puesta en práctica de una estrategia y de una doctrina de defensa nacional debe ser en esa perspectiva una decisión integrada y conjunta. No siempre ha existido el divorcio al que aludes entre la política exterior y la política de defensa nacional. Los libros blancos de la defensa, en ese contexto, son modernas e indispensables medidas de fomento a la confianza. En estos libros, los estados exponen su doctrina, sus políticas de defensa nacional, normalmente integradas las variables militares con las diplomáticas. La última y la primera vez que el Perú hizo un libro blanco y lo difundió fue el año 2004, en tu gestión como ministro de Defensa, justamente en un enfoque integrado con la Cancillería. En ese momento yo desempeñaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. En el libro blanco del año 2004 se definió la Estrategia Nacional de Defensa como no ofensiva, con el objetivo que tú has señalado de consolidar un clima de paz que permita pues el desarrollo económico, social inclusivo con cohesión social. La definición de la Estrategia Nacional de Defensa como no ofensiva no es lo mismo conceptualmente, militarmente ni diplomáticamente que una estrategia defensiva. Hay evidentemente un matiz importante entre una visión no ofensiva y una visión defensiva de la defensa y de la estrategia nacional. Actualmente y hacia el futuro, ¿sigues pensando que la estrategia de defensa debe ser no ofensiva? O quizás en el contexto nacional e internacional se puede migrar hacia una estrategia de defensa disuasiva. ¿Por qué ya no se ha vuelto a publicar un libro blanco de la defensa nacional? ¿Crees que esta adicionalmente es una tarea para el próximo gobierno? Mira, miremos el escenario regional. Los procesos de integración en nuestra región, si bien han neutralizado los peligros de un conflicto tradicional, no han podido mantener un ambiente de paz permanente, ni tampoco se ha logrado cambiar esa concepción político-estratégica de carácter disuasivo que tienen los estados. Los estados mantienen a sus Fuerzas Armadas con el mismo dispositivo, la misma organización y estructuradas con sistemas de armas de carácter ofensivo. Que no existe una instancia internacional que le dé garantías a un estado por su territorio ni sus recursos. Entonces se mantienen vigentes esos conceptos que, como bien señalas, responde pues a un escenario de confianza más que de confianza. Los estados, ninguno de los estados de la región ha abandonado sus intereses nacionales, los prioriza sobre encima de los regionales y ninguno ha debilitado su defensa. Todos continúan desarrollando un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas. Por lo que tú señalas, yo considero que nuestro país, que por historia y tradición nunca ha sido agresor, debe tener una concepción político-estratégica defensiva y disuasiva. Yo te entiendo, disuasiva tiene una connotación ofensiva y defensiva una connotación de no atacar, pero viendo nuestra historia y viendo lo que siempre hemos tenido que enfrentar, que es restablecer la línea de frontera, esta estrategia defensiva y disuasiva te dice de que no te voy a atacar, pero tengo una capacidad en el nivel operacional
en caso que tú pretendas agredir. Entonces debemos disponer de unas Fuerzas Armadas con capacidad defensiva en el nivel estratégico y una capacidad ofensiva en los niveles operacional y táctico, lo que se nos ha presentado en nuestra historia, especialmente en la frontera norte, una infiltración, y tienes que tener una capacidad operacional ofensiva para poder restablecer la línea de frontera. Así también, las Fuerzas Armadas hoy en día tienen que tener capacidades para intervenir en operaciones de proyección internacional. Tenemos que estar al nivel de los otros países para formar fuerzas multinacionales de defensa, de paz, y también en todas las acciones militares diferentes a la guerra que vemos nosotros hoy en día que tiene una mayor participación las Fuerzas Armadas. Con respecto al libro blanco, efectivamente lo hicimos cuando éramos ministros, su gesto de confianza, compromiso de transparencia ante la comunidad internacional, y ahí difundimos los fundamentos que orientan la conducta de nuestro Estado en materia de defensa, la política de relaciones exteriores y la política de defensa orientadas a la integración y cooperación de la fuerza de la paz. Yo considero que en el contexto internacional actual y de este siglo, los libros de defensa estatales no tienen la misma gravitación. Siendo un paso trascendente, mejor la formulación de libros de defensa subregionales como paso previo a la formulación de uno regional, como ha hecho Centroamérica, que demuestra pues el alto grado de confianza que existe en esos países ante riesgos y amenazas comunes. Se ha vuelto a formular un nuevo libro de blanco de defensa porque en el Perú existe una confusión de los conceptos de seguridad y defensa. Se habla de seguridad y defensa como si fuera lo mismo. Seguridad no es igual a la defensa, ni defensa es igual a lo militar. Militar es parte de la defensa y la defensa es parte de la seguridad. Lo que vemos nosotros, hubo un proyecto que más hablaba de las cuestiones de seguridad relacionadas con la parte interna de nuestro país y más parecía una memoria que un libro donde tú después en los que pasa nuestro Estado en las relaciones externas. Efectivamente, en el mundo actual una estrategia de defensa nacional, defensiva disuasiva, es en principio la visión que más se acomoda, que es más representativa a la estructura de las Fuerzas Armadas peruanas y también de los teatros de operaciones respecto de los cuales se elaboran las hipótesis de conflicto, respecto de las cuales se definen las estrategias nacionales de defensa. El Perú desde 1821 ha concebido su defensa nacional y ha elaborado sus hipótesis de conflicto, entre paréntesis todos los países lo hacen, en función de dos frentes, como tú has señalado, uno en el norte y otro en el sur. Chile, por ejemplo, también siempre ha hecho básicamente en función de dos países sus hipótesis de conflicto, ¿no? En relación al Perú y a la Argentina. En los últimos años se ha logrado una estabilidad con el Ecuador, producto de la demarcación definitiva de los límites que estableció el protocolo de Río de Janeiro de 1942. Todo indica que es una estabilidad que disipa en gran medida, diluye de una manera bastante intensa las hipótesis de conflicto en el norte. ¿Crees que el Perú debe seguir trabajando su estrategia de defensa en función de dos teatros de operaciones de similar importancia, la frontera norte y la frontera sur? ¿O piensas que se han producido algunos cambios y que manteniendo los dos teatros de operaciones como hipótesis de conflicto, se debería priorizar más la frontera sur que la frontera norte? ¿Cuál es tu opinión? Mira, en primer lugar, una estrategia de defensa se diseña en función de los escenarios y las amenazas latentes o probables. Hay que tener en cuenta que en defensa las capacidades y competencias no se improvisan. Efectivamente, existe un cambio total en el escenario vecinal. A fines del siglo pasado cerramos nuestras fronteras terrestres con Ecuador, con el Acuerdo Global del 98 y con Chile, después de 69 años con el Acta de Ejecución de Lima del 99. Y hace muy poco hemos definido los límites marítimos
con Ecuador, con ese intercambio de notas de contenido idéntico en el 2011, y con Chile, el fallo de La Haya del 2014. Además, el Perú ha establecido un mecanismo del más alto nivel, que es el encuentro de presidentes y gabinetes binacionales para el fortalecimiento de las zonas de fronteras comunes. Con Ecuador desde el 2007, cuando ya terminamos todos los problemas, con Colombia el 2014, con Bolivia el 2015 y con Chile el 2017, que yo todavía no lo hubiera hecho. Efectivamente, con Ecuador, después del CENEP, se vive en un ambiente de paz permanente y de cooperación. Ya no existe esa preocupación por la política y el depositar del vecino, sino un interés común por la aplicación de una política conjunta de desarrollo de fronteras. ¿Qué es lo que nos preocupa en el Teatro de Operaciones Norte? Las amenazas transnacionales no convencionales. Al afectar la soberanía, obligan a que esto pase al ámbito de la defensa nacional y requieren de la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que tenemos puntualmente? El accionar de los disidentes de la FARC en la frontera del Putumayo, con el impacto en el narcotráfico en nuestro país. Hay un ejemplo que tenemos que tener en cuenta, la operación Fénix del año 2008 que hizo Colombia contra el mando Raúl Reyes, que estaba ubicado en un campamento en territorio ecuatoriano, y generó un problema no solamente con Ecuador, sino también en Venezuela. Esas son las amenazas que tenemos nosotros en el norte, donde los problemas de orden interno hoy día también son preocupaciones de los estados, y cuando afectan la soberanía y la integridad territorial porque ingresan a nuestro territorio, obligan a participar a las Fuerzas Armadas. En cuanto a la frontera sur, lamentablemente hay temas pendientes que no generan confianza. Una confianza que es difícil de construir cuando hay una falta de buena fe ante el intento de un terrestre y la poca buena voluntad para registrar en forma conjunta el acta final de los trabajos que se hicieron en la demarcación de la frontera marítima que está La Haya, ¿no? Yo creo que lamentablemente el Teatro Operaciones Sur, por historia y por cuestiones pendientes, tiene que tener una marcada prioridad. El Teatro Operaciones Norte, yo creo que ya pasa al nivel de estar alertas y preparados para estas amenazas transnacionales no convencionales. Roberto, efectivamente, las estructuras de las relaciones militares, políticas, económicas y societales han variado y aconsejan esos ajustes en las prioridades de los teatros de operaciones. Pero como has señalado al inicio del diálogo, la defensa nacional, en su formulación y ejecución, tiene componentes militares y diplomáticos, y deben ser integrados. Raymond Aron decía que hay dos símbolos de las relaciones internacionales, el diplomático y el soldado. En la hipótesis de conflicto, en el marco de la Estrategia Nacional de Defensa, desde el punto de vista diplomático, las áreas de acción evidentemente son dos: la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. ¿Qué piensas de la vigencia y operatividad del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, del TIAR, que es el instrumento de defensa colectiva principal de la OEA? ¿Piensas que está obsoleto? Por otro lado, la Comunidad Sudamericana de Naciones, transformada posteriormente en UNASUR, hizo importantes avances a través del Consejo Sudamericano de Defensa en relación a una nueva visión cooperativa de la defensa regional sudamericana. ¿Crees que es importante para los intereses nacionales del Perú tener un sistema de seguridad sudamericano, independientemente que se mantenga con reformas el interamericano? Mira, en primer lugar, la estructura que tenemos de seguridad en la región ya está obsoleto. Responde a un concepto de defensa colectiva de la Guerra Fría, es decir, una respuesta militar colectiva ante una agresión. Hoy estamos en otro escenario. Hoy lo que se busca es tener una seguridad cooperativa
que comprende la voluntad colectiva para impedir un conflicto. Esa es una gran diferencia. La primera era una cuestión de alianza para agredir o responder a una agresión, y la segunda es una voluntad colectiva, una alianza para impedir un conflicto. Las veces que ha sido invocado el TER no ha tenido una fuerza suficiente. Lo hemos visto nosotros cuando lo invocó Argentina en la guerra de las Malvinas en el 82, y después no tiene mayor vigencia. Con respecto a UNASUR, mira, en primer lugar, a diferencia de Europa, nosotros vivimos en una América invertebrada. Porque en nombre de la unidad se han creado una serie de organizaciones con fines superpuestos, origen circunstancial, que obedece más a los intereses de los estados y al personalismo de los gobernantes de turno que a los intereses de la región. No se ha logrado esa unidad que todos pensábamos que era fácil por tantos lazos que nos unen, porque sigue primando los intereses de los estados y subsiste la desconfianza. Lo que se ve es que hay algunos avances en la integración política y económica, pero ninguno para enfrentar en conjunto los riesgos y amenazas que afectan a todos los países. Más bien, ante problemas comunes, se establecen prioridades diferentes. Esa iniciativa de Brasil de constituir la UNASUR para dinamizar la unión regional estuvo acompañado por el Consejo de Defensa Sudamericano para la integración militar. Lamentablemente, ¿qué ha sucedido con UNASUR? UNASUR, en el 2018, 6 de los 12 países han anunciado su retiro temporal porque dicen que hay unas fallas en el funcionamiento. Lo que se ha creado en el 2019 es PROSUR, un foro para el progreso de América del Sur, que lo que ha hecho es debilitar este Consejo de Defensa Sudamericano, que era una instancia de consulta y cooperación netamente de defensa. Ahí se hace una distinción entre lo que es seguridad y defensa. Nada del tema de seguridad, ni tampoco se trataba de una alianza militar ni un mecanismo de seguridad colectiva. Lo que se busca es consolidar a la región como una zona de paz. Y después vemos nosotros que al retirarse los países de UNASUR, debilitas tú el Consejo de Defensa Sudamericano, y yo coincido contigo. Deberíamos dar ese salto cualitativo. Tenemos tantas causas comunes de inseguridad, tantos problemas comunes. Las competencias de los estados no permiten enfrentar las amenazas con las capacidades individuales, y todavía no hemos logrado, como la Unión Europea, formar estos organismos internacionales que den confianza y permitan tener una fuerza multinacional, por decir, en América, para tratar los asuntos que son comunes a todos nosotros. Lamentablemente, hay desconfianza, sí, no querramos. Cada país tiene un interés muy particular en cuanto a priorizar y enfrentar sus amenazas de acuerdo a lo que crean ellos conveniente, de acuerdo a sus fuerzas y a sus leyes. Efectivamente, es una tarea pendiente revalorizar UNASUR, modernizarla y trabajar en un esquema de cooperación cooperativa sudamericana en materia de defensa. Regresando un tanto a esta unidad de pensamiento y acción que debe haber entre los componentes diplomáticos y los componentes militares de la defensa, haciendo un repaso de la historia nacional, hemos visto que son muy pocas las veces donde el Perú ha tenido, frente a determinados conflictos, estrategias de defensa militar y de defensa diplomática realmente integradas, convergentes y que hayan funcionado con resultados constructivos y positivos. Esta convergencia entre la diplomacia y la estrategia militar no funcionó en la guerra con Colombia en 1829, tampoco en el conflicto de Chile contra la Confederación Peruana Boliviana en 1836, menos en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia en 1879. Sin embargo, sí lo hizo casi a la perfección en 1942 en el conflicto con el Ecuador y la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Quisiera preguntarte cómo funcionó esa relación entre la acción militar y la diplomacia
a tu juicio, en la guerra del CENEPA, teniendo en cuenta que ejerciste el comando en el área y que tuviste una participación como un actor principal en el conflicto? Y hacerte una segunda pregunta. ¿Por qué crees que en el momento más difícil de las operaciones militares no se amplió el teatro de operaciones del conflicto hacia una zona más extensa de la que estaba estrictamente constreñida a Tihuinza, la cordillera del Cóndor y las zonas aledañas? ¿Mantener restringido a la zona del CENEPA el conflicto era o no era lo mejor para los intereses peruanos? ¿Cuál es tu opinión? Mira, Manuel, si algo ha funcionado en la relación diplomática militar ha sido en los problemas que hemos tenido con Ecuador. Y me das la oportunidad de hacer conocer algunas relaciones diplomáticas militares que se presentaron ante el conflicto del 95, que son varias. En primer lugar, como bien señalas, la primera relación fue que después de Sarumía vino la firma del protocolo de Río de Janeiro. Primero lo militar, después lo diplomático. Pero el 51, Ecuador abandonó la comisión mixta demarcadora y quedó 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor sin demarcar, que se convirtió en un teatro de operaciones para ellos, para lograr su aspiración amazónica. El conflicto, ¿no?, donde hay una victoria militar sin decisión política. Después viene el 91, un incidente en el Santiago se soluciona con el Pacto de Baviera. Llegamos al 95, que se da el conflicto del CENEPA, y aquí se presentan varios momentos de esta relación. Y hay cosas que no se conocen, pues, porque lamentablemente el conflicto del 95 con Ecuador no forma parte de nuestro sistema educativo. 25 años. 25 años son uno de los 8 militares de nuestra historia contemporánea más importantes. Nosotros tuvimos una ofensiva sobre montaña. Montaña era la elevación, la fortaleza que ellos habían preparado de hace 12 años, y tuvimos nosotros una acción donde ellos agarraron esta posición. Al día siguiente se decreta el cese de fuego unilateral. Es una demostración de que teníamos la iniciativa. Y 3 días después se firma la declaración de paz de Itamaraty. Entonces, la consecuencia de una favorable a nosotros ocasiona que al día siguiente cese el fuego, que lo aceptó inmediatamente Ecuador, y a los 3 días se firma Itamaraty. Después viene ese espacio donde Ecuador, con toda la ventaja que tenía de la artillería móvil en Coango, Cincondo, Mirador, que por restricciones políticas no podíamos atacar para no aparecer como agresores, porque siempre nos gana la guerra en las comunicaciones, se llega al 22 de febrero, denominado por ellos miércoles negro, donde en ese día nosotros le ocasionamos las mayores bajas de todo el conflicto, 15 fallecidos y sus 15 heridos de combate. A la semana se firma la declaración de Montevideo, y ahí termina la parte militar del conflicto del CENEPA. Entra la MOMEP el 1 de marzo, que crea las condiciones para el periodo diplomático que empieza en el 96. ¿Qué sucede? Y acá hay un hecho importante. En marzo del 98, los peritos de los países garantes emiten las opiniones pareceres. Si el 22 de febrero terminó su victoria militar, con las opiniones pareceres terminó su mito masónico. ¿Por qué? Porque ahí las opiniones pareceres de los peritos le dan la razón al Perú. Es decir, lo que faltaba de marcar tenía que hacerse cumpliendo el protocolo. A partir de ahí, los ecuatorianos buscan la forma de generar incidentes para que todo vuelva a cero. Se produce, a fines de julio del 98, se produce una infiltración en la zona donde fue el conflicto del Comaina en el 81. Y nosotros teníamos rodeadas las tropas. Entonces aquí se reúne el Consejo de Defensa Nacional para decidir cómo expulsábamos a los infiltrados, mediante una vía violenta por la fuerza o por la vía pacífica mediante la acción diplomática. Fíjate, si hubiera sido una acción violenta, porque los teníamos rodeados y seguramente íbamos a acabar con toda esa patrulla, hubiéramos perdido todo lo que habíamos avanzado. Pero ganó la parte diplomática. La parte diplomática se impuso sobre la militar porque dijo,
vamos a perder todo lo que hemos avanzado. Es así que Ecuador lo que buscaba era generar que todo vuelva a cero. Y recuerdas tú que el presidente Cardoso los invita al presidente Maguati Fujimori, se logra crear una zona de control y vigilancia en esa zona y el presidente Cardoso que dijo, hoy evitamos el obstáculo serio para las negociaciones finales. Acción diplomática sobre la acción militar de un conflicto que podía resolverse militarmente, pero todo lo que hubiéramos perdido. El 26 de octubre se firma el acuerdo y el 13 de mayo ya teníamos la frontera. ¿Por qué no se amplió el teatro operacional? Y acá hay que tener también los militares, hacemos el empleo inteligente de la fuerza. Aperturar los otros teatros de operaciones era darle esa oportunidad que ellos querían. Ellos ya no tenían fuerza militar para imponer condiciones, nunca la tuvieron. No querían una solución jurídica, ya habían perdido con las opiniones pareceras. Lo que buscaban era una solución política, como el 81. Todo vuelve a cero y se repite la misma historia. Separación y retiro de fuerzas y un nuevo acuerdo diplomático, pero sin una decisión final de la acción. Entonces, abrir los teatros de operaciones era darles la oportunidad de aparecer nuevamente como el país grande que los agrede, que intervienen los garantes, se suspenden las operaciones y todo quedaba en nada. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, que una guerra la gana el Estado que logra el objetivo político. ¿Cuál era el objetivo político del club? Culminar el sector faltante según el protocolo, y el objetivo político ecuatoriano, tener un acceso soberano al Marañón Amazonas. La pregunta es, ese ambicioso objetivo político, ¿cómo lo iban a lograr teniendo un objetivo militar tan limitado? Una pequeña infiltración en lo que se conoce como el dedo del CENEPA iba a lograr a que el Perú firmara un acuerdo y segundo, que nunca tuvieron éxito en las operaciones militares. Gracias por la respuesta, que creo que nos da claves de interpretación de lo que ocurrió entre las variables militares y diplomáticas en el conflicto del CENEPA, y que en general confirma que en el caso del Ecuador, la convergencia de las variables diplomático y militares han funcionado, curiosamente, como una continuidad histórica en los dos conflictos más importantes, el del CENEPA y el de 1941. Roberto, la defensa nacional es decidida por quienes toman a su cargo institucionalmente los procesos decisionales en la estructura del Estado. Me refiero al Ministerio de Defensa. Un embajador extranjero me comentaba que él encontraba muy atinado que en la Cancillería el viceministro, por ejemplo, fuese siempre un embajador en actividad nombrado libremente por el presidente de la República. Pero se preguntaba un poco extrañado por qué no había una fórmula similar en el Ministerio de Defensa. Pongo este ejemplo simplemente para referirme a un aspecto de la estructura organizacional del Ministerio de Defensa. ¿Crees que son cambios en esa estructura? ¿Crees que son necesarios cambios en esa estructura institucional del Ministerio de Defensa a partir de las elecciones del próximo año, con miras a tener una institucionalidad más moderna, más sólida y con mayor continuidad en la elaboración de las estrategias nacionales de defensa? Emanuel, nosotros hemos tenido la experiencia, tú, embajador, canciller de la República al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo, un general, al frente del Ministerio de Defensa. Y hemos actuado conforme los principios de nuestro Estado. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que te debes acordar. Cuando el Perú asume los compromisos con la ONU para enviar un avión de paz, hay una coordinación que tú hiciste conmigo, porque tú aceptas la responsabilidad estatal y me consultas si podemos enviar nosotros una fuerza. Bueno, esa fuerza duró como 10 años, ¿no? Más de 200 hombres relevados cada 7 meses. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se pide, tenemos experiencia y conocemos el sector. La oportunidad y la ventaja de conocer el sector te hace que tú actúes conforme a la experiencia y basta que integres las políticas. Eso de no colocar un canciller
en Relaciones Exteriores, sino colocar un oficial de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa, habría que ver si es una ventaja o ventaja. Actualmente, yo encuentro problemas en el Ministerio de Defensa en cuanto a que sea el rector de la función de defensa, por lo que yo te señalaba hace rato. No hay una actualización de los conceptos de seguridad y defensa. Se confunde seguridad con defensa, como si fuera lo mismo. Inclusive en las misiones rectoras que les dan a la defensa, le ponen que debe formular, ejecutar, supervisar la política de seguridad. Política de seguridad significa que el Ministerio de Defensa deben hacer la política contra la seguridad ambiental, seguridad alimentaria, seguridad energética. Esas son las amenazas a la seguridad. La defensa es al Estado como la seguridad es a la persona. Entonces, si tú le dices al Ministerio de Defensa que formule esa política, tú estás haciendo de que el Ministerio de Defensa cumpla funciones y tareas que no son de su ministerio. Y después se señala de que con la Sedena debe formular esta política en el campo militar. ¿Qué pasa? En el 2018 han absorbido y desapareció la Sedena. Es decir, que el Perú no tiene un organismo de planeamiento de la defensa nacional. Ese es el Perú. Y Sedena ya estaba, no en el Ministerio de Defensa, sino estaba en la PCM. Porque Sedena, para mí, es la que debe integrar la política de relaciones exteriores con la política militar, las dos políticas. Sin embargo, tú observas que en el Ministerio de Defensa, ninguna función de rectora es formular la política militar. ¿Quién formula la política militar? No la responsabilidad que el conjunto, no, el comando conjunto ejecuta las operaciones militares, o si prepara. Que hay ese problema en la concepción de lo que es ya, que hace que el Ministerio de Defensa no se dedique a la tarea principal. Y lo otro, que existe una duplicidad de tareas con los institutos. Cuando yo fui ministro de Defensa, había pues de un tercio de personal que existe hoy día. Porque si yo las escuelas de inteligencia de los tres institutos, el trabajo me lo hacen los institutos, Comando de Educación. Pero si vamos a querer que el trabajo lo haga en el ministerio, ¿para qué? Para que les consulten a los... Entonces, es una duplicidad de funciones que lo que hace es quitarle a celeridad, quitarle eficiencia a lo que debe hacer el Ministerio de Defensa. Yo creo que pasa por identificar bien para qué queremos el Ministerio de Defensa, pasa por señalarle qué cosa es la seguridad. El Perú tiene que decir seguridad son nuestros problemas relacionados con las personas, todo lo que afecta a la seguridad de las personas, y defensa, todo lo que es frente externo, amenaza a otro Estado, y ahí actúa Cancillería con defensa. Efectivamente, se requiere una reforma institucional, pero a partir de una clarificación conceptual y doctrinaria y de administración del Estado, en el sentido que señalas de la diferencia entre seguridad y defensa, y darle al Ministerio de Defensa sus obligaciones y sus competencias en el frente externo en relación a la seguridad del Estado y también evidentemente de los habitantes, pero en función de los peligros externos. Roberto, en la historia del Perú han habido hombres y hechos que han estado vinculados a la defensa nacional. Te voy a mencionar a algunos nombres u hechos y te agradecería una respuesta de una sola frase u oración para después poder pasar a tu conversación con el panel. La batalla de Tarapacá. De la batalla de Tarapacá, de los soldados y la cualidad de la estratega militar que hemos tenido, Andrés Avelino Pérez. Pues, no de la artillería, y es en el caso que soy infantería que nos guía de nuestra formación en la escuela militar. La supresión del servicio militar obligatorio. Para mí, un servicio militar es de mejor calidad cuando está basado en el querer servir y no en la obligación de servir. Servir a la patria es un honor y un deber voluntario, no una obligación. Francisco Bolognesi. Patrono del ejército,
ejemplo del hombre de honor con sus deberes sagrados por cumplir, cumplimiento del deber. No pidas nada a cambio para que no digan que mi deber tuvo precio. La presencia del Perú en las misiones de paz de Naciones Unidas. Es la imagen de un país que cumple con sus compromisos y es la demostración de la capacidad, preparación y disciplina de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a países en crisis. El general Juan Velasco Alvarado. Liderazgo, personalidad y coraje. El mecanismo 2+2 con Chile. Un mecanismo de cooperación y orientación política congelado unilateralmente por Chile durante los años que duró el proceso de demanda marítima ante la Corte de la Haya. Muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar ahora al diálogo con los panelistas. Le doy la palabra a César Campos. Muchas gracias, Manuel, y felicitaciones por este diálogo tan enriquecedor y tan estupendo que han desarrollado con el general Roberto Quiabra, a quien saludo con gran efusividad porque solemos estar juntos en varios escenarios, tanto mediáticos como sociales, y de verdad que uno aprende mucho con su experiencia y su visión. Tú, Manuel, al momento de iniciar esta conversación has aludido a que independientemente de la consolidación y expansión de los actores estatales, el Estado-Nación sigue siendo el actor principal de las relaciones internacionales. Pero justamente esa premisa ha impedido que quizás desarrollemos algo respecto a los actores no estatales, que no solamente juegan un rol que define la política internacional, sino también las estrategias de defensa. Yo me ponía a pensar que ustedes, ambos, Manuel Rodríguez Cuadros y Roberto Quiabra, asumen sus más altas responsabilidades en la vida pública nacional, uno como ministro de Relaciones Exteriores, el otro como ministro de Defensa, apenas a 2 años de producirse un hecho que realmente cambió toda la noción de los sistemas de seguridad a nivel internacional, como fue el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Y además, paradójicamente, en un ámbito en el que se realizaba una reunión de la OEA, justamente en Lima, con Colin Powell, ¿no es cierto?, el secretario de Estado presente en el Perú. O sea, para mí tiene una significación muy, muy importante todo ello, porque de hecho esto generó, ¿no es cierto?, un cambio absoluto en la visión de los mecanismos de defensa y las relaciones internacionales. Y precisamente quienes producen ese ataque no era un Estado propiamente dicho, era un grupo armado, organizado, que ahora, por supuesto, con el transcurrir de los años, para los mecanismos de defensa, para las políticas y las estrategias de defensa, como para las relaciones internacionales, resulta un actor de la mayor importancia. Igual como los grupos digamos, de asalto a la economía internacional, que están también organizados y que son grupos criminales que ya se pueden extrapolar las fronteras. Yo quisiera en todo caso que Roberto pudiera desarrollar su visión respecto a eso. Hay muchos actores y muchos actores que en verdad a veces perturban políticas públicas. Yo recuerdo, y los invito, si es que no lo han hecho, a ver este documental realizado por Kusturica sobre la vida del presidente Pepe Mujica en Uruguay, donde hay una parte que a mí me impresionó. Su ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, era una persona que había pertenecido al Movimiento de Liberación Nacional, era un tupamaro como él, que había estado años preso, y Pepe Mujica lo nombra ministro de Defensa. Por supuesto que Uruguay, no voy a comparar cuáles pueden ser sus estrategias de defensa nacional respecto al resto de la región en una proporción igualitaria, pero señaló con mucho énfasis algo que a mí me llamó la atención y por supuesto me causó mucha gracia. Él dijo que uno de los grandes enemigos que tuvo que enfrentar fueron a las organizaciones no gubernamentales, a las cuales Eleuterio Fernández Huidobro, repito, un hombre que estuvo 13 años preso por el Movimiento de Liberación Nacional de Uruguay, le dijo: no son ONGs, ahora se llaman OMG, organizaciones muy gubernamentales, porque cada vez se acercan más a penetrar y a proveer incluso de funciones públicas. Ya no lo hacen los partidos. Miremos nomás el gabinete del presidente Sagasti,
donde no es una cuestión de criticar, estoy diciendo simplemente un hecho fáctico, una circunstancia fáctica, ¿no? La gran mayoría, empezando por la presidenta del Consejo de Ministros, proviene de una organización no gubernamental, y estas que denominaba Eleuterio Fernández Huidobro como organizaciones muy gubernamentales ya tienen una presencia definida en el Estado. Me gustaría escuchar de Roberto, en base a todos estos elementos que ha originado que incluso las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, ya tengan definiciones más aleatorias, por decirlo de alguna forma, sobre la participación de estos actores no estatales. Estaba leyendo el libro La región frente a los cambios globales en la seguridad que editó el año pasado la Fundación Konrad Adenauer con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, a Sebastián Alins, es un profesor de la Universidad Católica, no tengo el gusto de conocerlo, entiendo que de repente sí trabaja muy cercanamente a Óscar Vidarte, pero él reseñaba y hablaba justamente que se ha redefinido mucho el tema de la seguridad internacional a nivel de la OEA, hablando de la seguridad multidimensional y a nivel del PNUD de la seguridad humana. Mucho me gustaría, Manuel, agradeciéndote este espacio para que Roberto pudiera hacer una reflexión al respecto. Muchas gracias. Nuevamente, seguridad, defensa, la dicotomía. Y los estados, al ser actores principales, no son los únicos. Gracias. Son los referentes. El 11 de noviembre es importante, ¿por qué? Porque se atenta contra el Estado de los Estados Unidos, la primera potencia mundial. Los yihadistas atentan contra las estructuras estatales del sistema internacional. Entonces, no es al revés. Roberto, por favor. Mira, vámonos al 11 de septiembre. Y lo primero que debe hacer un estadista con un estratega es determinar cuál es la naturaleza del enemigo para poder aplicar los medios de acuerdo al enemigo. El 11 de septiembre es un ataque inesperado de una organización terrorista. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta de Estados Unidos fue considerar que todo Occidente había sido atacado y le declara la guerra mundial al terrorismo internacional. ¿Y cuál fue su respuesta? Una respuesta militar convencional a un problema de orden cultural, no convencional. Entonces, Estados Unidos lo que hace es la famosa estrategia de guerra preventiva, determinar el eje del mal. El eje del mal era identificado como aquellos territorios que acogían o financiaban a los terroristas. ¿Para qué? Para tener un espacio de terreno donde emplear sus bombarderos y todo su ataque convencional. Han pasado 20 años, tiene más de 5.000 muertos y el problema sigue latente, y lo que ha ocasionado es una crisis de refugiados, de migrantes, que Europa no quiere acoger, a pesar de ellos ser los causantes de lo que han generado. Una mala equivocación en la identificación del enemigo. Vámonos al Perú. Vámonos al Perú, y nosotros sufrimos una guerra convencional, una guerra no convencional a partir de los años 80. La primera reacción fue una solución policial. Una solución policial porque no se identificó al enemigo. Como solamente hubo una acción en contra de una electoral, una torre de alta tensión, se focalizó como era una cuestión muy focalizada. El ministro del Interior, no el presidente, dijo que eran avigeos, y se le regaló 3 años a Sendero Luminoso para que creciera. Después de 3 años, en el 83, recién deciden la participación de las Fuerzas Armadas. Pero deciden la participación de las Fuerzas Armadas eludiendo su responsabilidad política, porque le das una solución militar a un problema que era una guerra total. Tendría que haber una respuesta política, económica, social, una presencia social y económica del Estado en la zona de emergencia. No, que los militares hagan la parte militar, que los militares formen los comités de autodefensa, que los militares hagan la acción cívica para que se ganen a la población. Esa es la equivocación que hay cuando los actores no estatales son los que actúan dentro del territorio, porque la solución no es militar, la solución tiene que ser integral, todos los medios del Estado. Hoy día tenemos el narcotráfico en el BRAE y estamos en lo mismo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo político en el BRAE? ¿Los hermanos Quispe?
Es decir, que si mañana se abaten a los dos hermanos Quispe, terminaron los problemas en el BRAE. ¿Por qué es importante el BRAE para el Perú? ¿Por los hermanos Quispe? No, por el narcotráfico. Porque si en el BRAE no hubiera narcotráfico, no estaríamos hablando del BRAE. Porque el narcotráfico tenemos en más de 12 regiones del país. Lo que yo quiero hacer entender es de que primero hay que identificar la naturaleza de la amenaza. Segundo, cuando son actores no estatales que atentan contra la seguridad, las Fuerzas Armadas son un elemento complementario dentro de una estrategia integral. Y eso es lo que todavía no hemos aprendido en el Perú. Hay que aprender de las lecciones de la historia. Ariela Ruiz Caro. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches al general Roberto Quiabra. Felicitaciones por la brillante entrevista. Buenas noches, Manuel. Bueno, yo quería retomar el tema del Consejo de Defensa Sudamericano y lo que usted, general, afirmó como vetusto al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como que fue un instrumento creado durante la Guerra Fría para hacer frente a una amenaza extrarregional, ¿no? Entonces, de cara a las elecciones de ahora, usted ha dicho también que la política exterior está como alejada de la política del Ministerio de Defensa. No tenemos un pensamiento estratégico nacional unificado. Cada una va por su lado. Entonces, creo que los conflictos han cambiado de naturaleza, no son tanto conflictos limítrofes, sino son conflictos que responden a la globalización. De alguna forma tienen otras características, otras formas de amenaza, le hacen narcotráfico, aunque eso es seguridad, esa dicotomía seguridad-defensa, pero de todas maneras están muy hermanados, ¿no? Creo que el Consejo Sudamericano de Defensa fue una iniciativa y además se concretó muy importante para la región, sobre todo porque se dio en un contexto de crisis, como usted lo mencionó, el campamento de las FARC, Reyes, esta intervención militar de Colombia en Ecuador, que generó conflictos también con Venezuela, es decir, y se crea el Consejo Sudamericano de Naciones con un presidente Uribe y un presidente Chávez, por iniciativa de Brasil. No era una alianza militar, era una alianza de coordinación que buscaba fijarse a sí misma como región y encontrar mínimos comunes denominadores para poder actuar. Entonces, también usted lo ha mencionado y es un hecho de la realidad, que la UNASUR fue desactivada en el año 2018, se creó PROSUR, que la verdad es que es yo diría que es o sea, nos hemos deshecho de una... No, problema mío de ella. General Quiabra, por favor. ¿Terminaste, Ariela? Se cortó Manuel, no pude escucharle la pregunta, por favor. La parte final. A ver, Ariela, si puedes hacer un hiper resumen. Creo que se le fue su señal, Manuel. Sí. Lo que señalaba a Ariela es la cuestión relativa a UNASUR y los elementos no nuevos, pero emergentes
de la seguridad en la región, que ya no son los convencionales propios de la defensa, y creo que su pregunta se encaminaba a preguntarte si considerabas que esos nuevos elementos que surgen en la Sí, lo que escena de la pasa es que me seguridad parece que se cortó, están no sé si ligados mi también a las opciones de UNASUR. Ahí está Ariela. Sí, Dale, Ariel. ¿se cortó la conexión mía o la conexión del general Roberto Quiabra? No. No, la tuya creo, Ariela, pero no importa. Repite dale, por favor, dale, por favor. Bueno, no sé, es que no sé dónde me quedé, pero en todo caso, yo creo que el Consejo Sudamericano de Defensa es una instancia que valía la pena en un escenario, hubiera valido la pena seguirlo manteniendo, era la única instancia donde se comunicaban los ministros de defensa de Sudamérica, además participaron también los ministros de Relaciones Exteriores, y creo que en un escenario de enfrentamiento entre Estados Unidos y China hubiera sido muy interesante poder contar con él, con todos sus defectos. Se creó se tenía proyectado, y de hecho se creó un centro de estudios estratégicos sudamericanos, que yo creo que frente a las amenazas que existen hoy, los recursos naturales, los recursos de la biodiversidad, el agua, etcétera, etcétera, creo que hubiera sido que fijar alineamientos mínimos comunes de coordinación. Entonces, ¿cuál sería su opinión de que Perú volviera a ser parte de UNASUR, o que incentivara la UNASUR? Porque la verdad es que PROSUR, que se creó en el 2019 y que hoy son 8 miembros, pero no es nada, no tiene objetivos. UNASUR sí creó instancias, inclusive un consejo de lucha contra el narcotráfico y otras más, como en salud, por ejemplo, hubiéramos podido hacer compras públicas. En fin, son cambios, pero era una oportunidad. No sé cuál es su opinión sobre esto. Yo señalé que vivimos en una América invertebrada que más obedece a intereses particulares de los estados y a personalismo de los gobernantes de turno. UNASUR se creó con Chávez, Correa, Lula, Mujica y Bachelet y Kirchner. Y después agarran y se crea Y PROSUR Uribe. y Uribe. Y después se crea PROSUR, que es, ya comenzamos Bolsonaro, Piñera, entonces pasamos de la izquierda a la derecha. Yo soy partidario de que el Consejo de Defensa Sudamericano debió consolidarse porque era la única organización en la región que veía temas exclusivamente de defensa, y querían pasar de esa cooperación al nivel de confianza. Ese era el salto cualitativo. Lo que yo quiero decir también es que si bien el agua y la tierra han dejado de ser las causas de los conflictos por cuestiones limítrofes, van a ser y son las causas de los conflictos por la riqueza que encierra la energía, el agua, y yo le agrego los alimentos. Eso hace que países como el nuestro, que tienen esos recursos, lo tengan que proteger. Y países que no lo tienen y que llegada la necesidad o la carencia lo va a querer, lo va a querer. ¿Cómo lo defiendes? No solamente con las leyes, tienes que defenderlo con una fuerza militar que te dé la garantía de que tus recursos no los pierdas tú por una debilidad. Un país que tiene fuerzas armadas débiles es un país que no tiene poder en ningún tipo de negociación. Muchas gracias, Roberto. Javier González Olaechea. Javier. Gracias y buenas noches. Otra vez, felicitaciones. Muy buenas, pertinentes preguntas y ricas y testimoniales respuestas. Así resumo hasta ahora las intervenciones. Evidentemente, para quienes nos preocupa y nos ocupan los asuntos del Estado,
La seguridad nacional y la defensa son tópicos centrales. Y no podemos dejar de reconocer que en los últimos 30 años hay algunos conceptos, producto de cambios en la realidad, que han tenido que mutar. Uno de los cambios ha sido claramente mencionado por Manuel al principio, cuando en adición a lo terrestre, lo naval y lo aéreo, se adiciona con una capacidad quirúrgica extraordinaria el dominio del mundo exterior, ¿correcto? O sea, el cuarto dominio, el dominio exterior. Este dominio exterior es parte, evidentemente, de los escenarios en los cuales nos permiten tener una mejor aproximación a las necesidades nacionales. Los conceptos de seguridad están también cambiando, porque en el caso peruano, gran parte de las amenazas están configuradas por nuevas realidades y el nuevo mapa del delito. Entonces, no solamente es la amenaza tradicional, territorial, básicamente terrestre, sino un mapa que es creciente y crecientemente transnacional en sus condiciones delictivas en una frontera porosa de miles de kilómetros cuadrados que tenemos, una frontera terrestre. Yo sostuve una tesis que no ha sido, digamos, muy discutida, con algunos institutos lo he podido hacer, que es reconfigurando la visión del Perú integralmente. La seguridad puede ser concebida integralmente. Esto es, yo sé que es una propuesta disruptiva, integrar de acuerdo a las capacidades y evitar esas cantidades de duplicidades que en algunos casos llega a 4 a 5 veces la presencia de entidades en la seguridad y en la defensa, concretamente. Es una suerte de MINSENA, el Ministerio de Seguridad Nacional, manteniendo evidentemente los cuerpos, los institutos armados y conformando cuerpos más especializados en lo que corresponda de acuerdo a las circunstancias. Yo sé que finalmente, y aquí viene la pregunta, no se puede combatir, y eso es una realidad incontestable, los problemas de hoy y los retos del mañana, que son importantes y que son múltiples, con las estructuras del ayer. Le pregunto al general Cava, a Roberto, a quien conozco, aprecio, respeto, por cierto, sabiendo que esto es difícil desde el punto de vista cultural, también lo era en su momento la fusión de 3 ministerios, Marina, Guerra y Aviación, en un Ministerio de Defensa. Si no es posible, porque la pandemia nos demuestra que ha sido más o menos como planes pilotos bien recibidos, si no es posible acaso mirar de una manera más integral y cubrir ese vacío que ha señalado muy bien y que es alarmante, porque él ha mencionado que sobre la defensa no hay debate nacional, ni tampoco hay una suerte de nuevas conjunciones entre política exterior y defensa nacional. Si no es posible construir esta nueva doctrina y a partir de ello una nueva estructura de seguridad nacional. Si esto es posible, ¿cómo es posible? Básicamente. Jorge, ¿no? ¿Tú te refieres a una nueva estructura, juntar como cuarto instituto a la Policía Nacional dentro del ministerio, de un solo ministerio? Una nueva visión de la seguridad nacional, incorporándola, digamos, unificando todo lo que es común y manteniendo y fortaleciendo operativamente los institutos y la propia policía en las nuevas fuerzas de seguridad nacional. Mira, acá hay 2 posiciones. Una posición sería estilo Colombia, que tiene un solo ministerio,
que yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces como ministro a hacer un evento en Colombia. Y a nosotros nos invitaron porque los los colombianos querían aprender de las experiencias peruanas, cómo habíamos derrotado Sendero Luminoso, y ellos querían aprender para ver cómo derrotaban a la FARC. Y tenían las 4 instituciones bajo un solo ministerio. En el Perú somos bien difíciles de dar un salto cualitativo de esa magnitud. Tendríamos que esperar el momento adecuado. Como tú dices, ir formando, ir proyectando. Pero mientras que tú vas proyectando, como tú me haces ver a mí también, la inseguridad no puede esperarte a que te proyectes, no puede esperar a que encuentres un escenario de tranquilidad donde haya una aceptación para ese cambio cualitativo importante. Yo tendría una solución alterna mientras que no se pueda dar ese salto cualitativo. En el año 92, en el Comando Conjunto, se formó al interior del Comando Conjunto 2 Estados Mayores. Un Estado Mayor para el frente externo, con sus componentes y sus elementos de maniobra para todo lo que es la responsabilidad de la misión constitucional, y un Estado Mayor para el frente interno. Un Estado Mayor para el frente interno que en ese momento era la subversión, que necesitaba unidad de dirección, evitar la duplicidad de esfuerzo y compartir la inteligencia. Y se logra cuando tú integras, sí, y se logra cuando tú integras a oficiales de la policía en ese Estado Mayor conjunto. Y los resultados lo vimos. Los resultados, bueno, hoy día tenemos nosotros una serie de tareas asignadas a las Fuerzas Armadas que prácticamente están realizando funciones policiales, o estamos viendo a la policía que la quieres hacer realizar tareas militares, y vemos nosotros que no es así. ¿Cuál es la fortaleza de la policía? La inteligencia. ¿Cuál es la fortaleza de la policía? Su accionar urbano. ¿Cuál es la fortaleza de las Fuerzas Armadas? Su accionar en zona rural. Por eso que en el BRAE, vemos tú que la policía antidroga sola no puede actuar. ¿Por qué? Porque tienes un terreno sumamente difícil que requiere fuerzas especiales. Yo te diría, Javier, como un primer salto cualitativo, formar dentro del Comando Conjunto un Estado Mayor para frente interno que vea los problemas de minería ilegal, Madre de Dios, narcotráfico BRAE y todas las otras amenazas a la seguridad que se tenga que trabajar en este esfuerzo conjunto de inteligencia policial y operatividad militar. Muchas gracias. Te voy a alcanzar la propuesta sobre el MINSENA, que terminé hace 5 meses. Enfoques integrados y estructuras intersectoriales o multisectoriales. En el Estado peruano hay un proceso de disgregación de la administración, y eso tiene que ver no solamente con diversos sectores con funciones complementarias como la policía y las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa, sino dentro de la Cancillería, por ejemplo. La política exterior cada vez se disgrega más, ¿no? Hoy ya tenemos prácticamente 2 ministerios de Relaciones Exteriores, uno para las relaciones económicas, que es el MINCETUR, y otro la Cancillería con su agenda histórica y tradicional. Oscar Vidarte. Gracias. En primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación para participar en este ciclo de conversatorios. Y un gusto tener al general Quiabra, pues, y conversar un rato aprovechando su experiencia en el ámbito de la seguridad y la defensa. Yo quiero regresar a un tema que se mencionó al inicio de este conversatorio, y es el papel, sobre todo el contexto del conflicto con el Ecuador, el contexto del conflicto del CENEPA, en el cual el general Quiabra tuvo un papel fundamental, muy importante, dentro del escenario de operaciones. Y es que la paz del año 98, pues, fue un momento clave. El embajador ecuatoriano Francisco Carrión publicó hace un par de años, 2, 3 años, un libro sobre política exterior ecuatoriana en el siglo XXI. Y él dice que la paz del 98 para Ecuador marca un antes y un después en lo que es la política exterior ecuatoriana. Y lo menciona y lo desarrolla en términos también de seguridad, porque él dice, Ecuador pudo de alguna manera despreocuparse de la frontera sur, donde había estado toda su atención política en materia de defensa, etcétera, despreocuparse y preocuparse de otras prioridades,
que justamente en la primera década del siglo XXI estuvieron marcadas por la relación tan difícil con Colombia. Utilizando eso como ejemplo, en el caso ecuatoriano, pues mi pregunta es, ¿cuál es el balance que se puede hacer de los acuerdos del 98 en todos los términos, en términos políticos, en términos de seguridad y defensa, para el Perú, luego de casi 22 años? Y lo digo ¿por qué? Porque los acuerdos o el Acta de Brasil del 98, en el caso peruano, a diferencia del caso ecuatoriano, fue muy cuestionado el 98, fue muy cuestionada. Se hicieron encuestas, yo recuerdo encuestas, yo en ese momento era alumno universitario y recuerdo las encuestas, e incluso hubo una encuesta no oficial en Loreto, 99% en contra del Acta de Brasilia. Yo la verdad es que creo que hoy, 22 años después, si se hiciera una encuesta, sería completamente lo contrario. Quisiera preguntarle al mejor que Abra, que tuvo un papel fundamental y que conoce la relación con Ecuador, ¿cuál es el balance que puede hacer hoy, 22 años después? 25 años después de Oscar, ya estamos 20. viejos. Es verdad. Bueno, como nadie se enteraba, nadie sabe eso. Mira, yo era un niño en esa época, ahora ya estoy, ahora estoy con cuarentena por el COVID. Yo creo que Ecuador, la parte militar ecuatoriana ha llevado las riendas de las relaciones exteriores. Había una imposición, no solamente tenían ellos una capacidad militar, sino también participaban en todo que era el desarrollo económico ecuatoriano, formando parte de las organizaciones. Entonces, ellos tenían, en el 81, ellos se quedaron, como se dice, con la sangre en el ojo, porque no pensaron que en menos de 20 días ellos iban a perder lo que ellos intentaron lograr. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, y lo vimos al principio, la geografía. La cordillera del Cóndor del lado peruano es inaccesible. El lado ecuatoriano es una pampita. Por eso ellos tienen la ventaja de colocar su puesto de vigilancia en las partes altas, tienen una política israelí de fronteras, y ellos para sus relevos, abastecimiento, lo pueden hacer por aire, por tierra, hasta por río. Nosotros, del Comaina hacia el Cenepa, lo tienes que hacer por trocha o por helicóptero. En el Cenepa no entra nadie y no tienes nada que comer. Entonces, para ellos, haberse preparado 14 años, porque así lo señalaron 14 años, era la gran oportunidad de resistir más. Ellos cedían espacio a cambio de tiempo. Contra más tiempo pasaba, más ganaban ellos. Pero, ¿por qué? Porque si Perú había ganado un mes, ¿cómo era posible que ahora se demorara tanto? Bueno, la selva es diferente, pero los teatros de operaciones son diferentes. Además, que ese tiempo les ocasionó a ellos un daño psicológico, porque no es lo mismo tener una actitud netamente defensiva y esperar que nosotros, que teníamos la iniciativa, las acciones ofensivas, lo atacáramos por cualquier lugar. La selva de por sí es un enemigo, más la fuerza militar peruana que nosotros éramos considerados superiores, dos enemigos. Por eso que muy poca resistencia y eso hace de que ellos lo que busquen ya no era una salida ni militar ni jurídica, sino política. ¿Qué cosa es lo que se cuestiona? Mucho se habla del kilómetro cuadrado. Kilómetro cuadrado, Tigüiza, se cuestionó. El kilómetro cuadrado no fue una resultante ni de la parte militar ni de la parte diplomática. Todos sabemos que fue la diplomacia presidencial. ¿Por qué? El Perú había ganado todo con las opiniones pareceres. Y Maguá le dice al presidente Fujimori, algo me tienes que dar. Y le dio el triángulo, el kilómetro cuadrado. ¿Qué cosa es el kilómetro cuadrado? El maizal. El kilómetro cuadrado es el maizal donde nosotros el 22 de febrero lo derrotamos, 15 muertos y 15 heridos. O sea, era un lugar para rendirle honores, no de victoria, no era un símbolo de resistencia, era un símbolo de sus muertos. Porque ya no lo han vuelto a reclamar. Ya nos hemos olvidado. En primer lugar, porque hubo la gran vergüenza que se decidió de que sea la ingeniería militar que realice la carrozable hacia la frontera ecuatoriana. ¿Saben qué? Para poder meter la máquina hay que meterla por el lado ecuatoriano. Y es tan difícil la geografía, además de las minas antipersonales que todavía están, que a mis amigos les pido que vayan y se den una vueltita para ver cómo es casi, por no decir, imposible que se construya esa carretera. Punto 2,
Manuel sabe mejor que yo, los países donantes ofrecen, pero después se desaparecen, ¿no? ¿Qué se cuestiona? Lo que tú hablas de Loreto, los centros de comercio y navegación de Pijuayal y Saramiriza. Ese es el cuestionamiento. Loreto es algo que nosotros no valoramos porque no está integrado físicamente al resto de nuestro país. Nosotros pensamos que los loretanos son de otra nación, pero Loreto tiene una unidad nacional que no tiene otro departamento. Arequipa ya lo perdió. Loreto, tú le tocas un pelo territorial y todo Loreto se junta. Y eso fue. Recuerden ustedes que casi incendian en el hotel de turistas al ministro del Interior. ¿Por qué? Por los centros de comercio y navegación innecesarios porque ya nosotros habíamos cerrado todo y no era necesario darle esos centros de comercio y navegación. No se ha vuelto a tocar. ¿Por qué? Porque cuando vino por primera vez el presidente Correa a una visita oficial con el presidente García, lo dijo y después parece que le dijeron, mejor no lo toques. Se logró el presidente García este acuerdo de notas idénticas de frontera marítima y lo dejó a Chile sin su socio que esperaba, ¿no? Su socio era su arma vital para la demanda en la isla. Entonces, cuestiones militares, no se conoce lo que ha sucedido, acá se habla de muchas cosas y generalmente yo le pregunto a los que hablan si conocerán el PB1, ¿no? Y eso les quiero resumir. Yo reitero mi respeto y reconocimiento a los soldados de San Martín y Huánuco. Imagínense ustedes, estaban combatiendo a Sendero Luminoso, la ventaja de una selva similar. Yo le recomendé al jefe del comando conjunto trajimos 3 batallones. La habilidad de esos soldados de poder orientarse en una selva que un hombre de costa, 2 pasos y se pierde, resistentes a la fatiga, sabían qué comer y no comer, y hay algo que no valoramos esos jóvenes: miedo a la muerte. Ese es un valor que nosotros no sabemos apreciar porque son nuestros hijos, son los hijos del pueblo, de la gente común. Entonces, militarmente bien, diplomáticamente, todos los cancilleres que han tenido participación son los que han logrado que el conflicto del 95 se convierta pues, en el fin de un siglo de conflicto. Las cuestiones de la diplomacia presidencial es un paso aparte, y yo creo que hoy en día, si ustedes ven un centinela ecuatoriano, un centinela peruano, uno solo, sin casco y sin armas. ¿El problema cuál es? La minería ilegal. Ese es el gran cambio. Ya nosotros le hemos dejado a los soldados de la generación actual ese problema que había especialmente los fines de enero, cuando se celebraba el Día del Protocolo de Río de Janeiro, un incidente siempre tenía muertos y heridos. Yo creo que muchas ventajas de ese conflicto, tanto para el lado peruano como el ecuatoriano. ¿Qué sucedió en Ecuador? Mauá tuvo 0 problemas, hubo una deuda, tuvieron que dolarizar su economía y Mauá lo sacaron de la presidencia. En el Perú, la gente estaba, en esa época no había Asia, estaba en la Costa Verde tomando sus vacaciones de verano, mientras que nosotros estábamos en la selva de Senero. Pero muchas bien. Gracias. Muchas gracias, Bueno, Roberto. Ricardo, ¿me pasarías el contacto de tu hermano? Javier, por favor, ¿podrías dejar el teléfono porque estás con el micro abierto? Tenemos unos minutos todavía. Yo les voy a pedir a los panelistas unas preguntas específicas, concretas, de 1 minuto y medio máximo, y al general que habrá respuestas de 3 minutos para poder cerrar con una nueva ronda. Por favor, César Campos. Muchas gracias, Manuel. Quisiera que el general Quiabra pudiera comentar la influencia que pueden tener o haber tenido 2 líderes, uno regional como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Donald Trump, que ya acaba su gobierno en los Estados Unidos, en cuanto a cómo sus visiones muy particulares, su personalismo, su voluntarismo ha influido mucho en las políticas, no solamente de relaciones internacionales a nivel mundial, sino también en materia de defensa. Me gustaría que Roberto pudiera opinar sobre cómo ha visto a ambos en su desempeño precisamente en el tema de la defensa. Roberto, por favor. Yo me acuerdo que cuando postulaba a Donald Trump con
con la Clinton, los militares en retiro que habían sido jefes de seguridad de Estados Unidos, jefe del Departamento de Defensa, decían quién de los dos tiene mayores condiciones para dirigir la política externa y la defensa de nuestro país. Es algo que nosotros nos preguntamos a nuestros candidatos a la presidencia. O sea, no solamente quién va a manejar bien la política, quién va a manejar bien la salud, sino quién va a manejar mejor nuestras relaciones exteriores y nuestra defensa. Es una pregunta que tenemos que hacer. Brasil desde la época de Lula ha querido dar el salto cualitativo de ser una potencia. Y para ser una potencia firmó un acuerdo con Francia para tener un submarino nuclear. Entonces, Brasil con Bolsonaro lo que ha hecho es formar un gabinete en base a militares por las ventajas que tienen los militares, leyéndolo a Bolsonaro. El conocimiento del país, la toma de decisiones en tiempos difíciles, que es lo que hace la diferencia con un gabinete, digamos, de gente técnica. Donald Trump demostró su capacidad de decisión, si así lo podemos decir, con las dos bombas que implantó en un momento como diciendo, esto es lo que yo soy capaz de realizar, ¿no? La bomba madre y la otra bomba sobre Afganistán. Ariela Ruiz Caro, el minuto y medio de pregunta. Bueno, voy a hablar de... ¿Me escuchan? Sí, te escucha Ariel. Perfecto, sí, lo que pasa es que estoy hablando del celular porque no sé qué pasa con la computadora. Bueno, yo, General Chiabra, quería volver al tema más de la política internacional. Por ejemplo, ¿qué es lo que explica que los latinoamericanos podamos mantenernos en estas conferencias de ministros de defensa de las Américas que datan de 1995 y se realizan sistemáticamente cada 2 años? Entonces van cambiando las orientaciones y a pesar de los diferentes gobiernos se logran acuerdos. ¿Por qué es que por qué es que en el ámbito sudamericano entonces se privilegian estas, digamos, personalismos, como usted lo ha dicho, y no podemos seguir adelante? ¿Será que no hemos tenido el tiempo para avanzar en este sentido? Y luego quería preguntarle, ¿qué opina usted del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, la ex Escuela de las Américas? ¿El Perú sigue participando en esta escuela o en este instituto? ¿Sigue enviando? ¿Cómo lo ve a la luz de estas nuevas relaciones de política entre otras potencias? Roberto, por favor. Esa sería mi pregunta. Primero quiero hablar del mito de la Escuela de las Américas. Yo me he salvado porque cuando yo era cadete de 4º año, el general Velasco dio el golpe de Estado, se rompió relaciones con Estados Unidos y mi promoción, que estaba por viajar, no viajó. Pero sí he tenido la oportunidad de viajar 2 veces como mayor, estando en la escuela militar con los cadetes. Y ese mito de que le lavan la cabeza y les enseñan a torturar, ese es un mito. Lo habrán hecho con otros países, con los peruanos. A los peruanos les tenían un respeto porque en cada oficina tenían ellos un tanque ruso y un tanque americano. Y porque siempre, y nosotros nos parábamos junto al tanque ruso y decíamos, de esto tenemos 5 divisiones, 6 divisiones, los gringos se la creían. O sea, el mito de las Américas, ¿saben por qué? Por el daño que le han hecho a los oficiales. Los oficiales no le dan visa para Canadá, a todos aquellos que han estado en América. Ya saben ustedes, un oficial que haya trabajado en la zona de emergencia y que sea de la Escuela de las Américas. Con respecto a los personalismos, es una realidad en nuestra región. ¿Qué cosa es lo que más se logra? Los nacionales. Las relaciones binacionales, una dos que con Manuel hemos participado, el COSEDE, que es el Consejo de Seguridad y Defensa, esas relaciones que existen entre órganos de inteligencia, de educación, ese intercambio de formación de cadetes, ese intercambio de viaje estudio y de experiencias, incluso hay operaciones como UNIT, son las que integran. Pero
no parte del Estado, no parte de la cabeza del Estado para lograr una unidad a nivel nacional. Muchas gracias. Javier González Olechea. La pregunta del minuto y medio, Javier. Mejor entonces paso. Gracias, Manuel. Ya, así creo que podemos estar dentro de los tiempos. Óscar Vidarte, la pregunta del minuto y medio. Gracias, embajador. Una pregunta muy corta. Quiero centrarme en un tema específico, la competencia entre China y Estados Unidos, de la cual hemos mencionado muy rápidamente. La competencia entre China y Estados Unidos no parece ser una competencia solamente comercial o tecnológica, también tiene un impacto en el ámbito militar. Se habla mucho acerca de la posibilidad de un conflicto en algún momento en el futuro entre China y Estados Unidos. Hay autoridades militares americanas que, habiendo venido a Latinoamérica y al Perú, han cuestionado la influencia china. En ese sentido, dos preguntas rápidas. La primera es, ¿cómo usted ve el conflicto en el ámbito militar entre China y Estados Unidos? Y la segunda, general Quiabra, es cuál es el papel que debería tener pues, las Fuerzas Armadas en el Perú frente a este escenario pero tan complejo. En primer lugar, es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. China nunca ha tenido una ubicación militar. Hay que tener en cuenta que dentro de la doctrina hay algo que se llama disimetría, que es la capacidad militar que tiene Estados Unidos, que no hay ni potencias que estén en el mundo para que tengan capacidad militar que Estados Unidos. En cuanto a esta posición, ahí lo que yo hablaba con Manuel, esta es la posición que debe adoptar Cancillería con Fuerzas Armadas. Si nos remontamos a los años 70, hablaríamos de una tercera vía, ¿no? Ni con Estados Unidos ni con China, porque irnos con uno nos perjudicaría económicamente y militarmente. Yo creo que esta es una decisión de Estado, una decisión donde debe actuar en forma conjunta la parte militar. Muchas gracias a Roberto. Quiero agradecerte muy particularmente a nombre del ILAIR tu participación. Creo que has puesto en la agenda nacional temas esenciales, especialmente ahora que estamos ingresando ya de frente a la campaña electoral. Creo que quedará en la memoria de quienes han participado en este webinar tu reflexión sobre la realidad de que en el Perú se discute poco, no se discute la defensa nacional, como tampoco se discuten los presupuestos, que es la matriz de la vida política. Pero estamos en el ILADIR justamente haciendo este esfuerzo para discutir los temas nacionales vinculados a la política externa, y la defensa nacional es un tema central. Muchas gracias nuevamente, gracias a los panelistas, gracias a Javier por haber cedido su tiempo para poder terminar dentro de las previsiones que teníamos establecidas. Voy a pedir a todos los participantes que liberen sus micrófonos, abran sus micrófonos, por favor, para agradecer y despedir al general Quiabra con un caluroso aplauso. Gracias, Manuel. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos por su integración virtual. A cuidarse. Gracias. Buenas noches. Gracias, Manuel. Bendiciones, mi general. Buenas noches, saludos César. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte, general. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Manuel. Chao, don Carlos. Mateo. Gracias, general. Juan José. Chao.